pregunto como si fuera cierto, ¿no? Que, y, y me fui a leer un material que se llama algo así como Aclaración sobre Poética Menor del Zimmerman, Ya. donde, o se llama, sí, Aclaración, Notas sobre Poética Menor, una cosa así, donde él habla de las cartas T. Y él dice que una de las preguntas que en el fondo uno tiene, y es verdad, ¿se puede predecir el futuro? Y no, dice, no están hechas para predecir el futuro, nosotros no predecimos el futuro. Pero después dice también algo así como que, aunque nosotros no predecimos el futuro, dice, lo que pasa es que no tenemos una idea nosotros sobre el tiempo lineal que no es la que tenían los antiguos, digamos, lo que va a pasar mañana y cuál es la relación con lo que pasó hoy. Entonces dice que las cartas, que el tiempo es como un momento vivo y que las cartas pescan intuitivamente una especie de estado, algo así, que después como un estado, como si fuera un momento de proceso que después podría desarrollarse en esa dirección, digamos, pero que no es que las cartas te digan qué es lo que va a pasar, como que el futuro no está determinado de esa manera porque no es lineal. Y después tiene una explicación sobre el tiempo que es bien compleja, ¿no? Que ahí no entendí nada, pero habría Bueno, que leerla. bueno, yo conversé con él sobre ese Mm, tema y yo desde tu punto de vista, digamos, desde el punto de vista de la física y de lo que yo concibo como el tema del tiempo, fue mm, interesante la conversación con él porque me parece que se aclaran muchas cosas y tiene que ver con esto que tú estabas comentando, ¿no? Yo creo que de hecho el futuro como tal eh, no es que esté escrito, pero sí hay una cierta tendencia que de, depende de cómo vayamos definiendo eso que decimos como futuro y que depende mucho de nosotros, de lo que hagamos cada uno. Es como que hay un plan, ¿sí? Pero ¿en qué medida ese plan se concreta en nosotros o no? No sé si se entiende, es como que de las diversas posibilidades que hay, que todas las posibilidades del futuro están echadas, digamos, ¿no? Pero depende de cada uno de nosotros que ese futuro que deseamos se vaya dando. Pero todo depende también de las condiciones que vayamos creando, no en una visión lineal de los acontecimientos, ni que el futuro está determinado, pero tampoco es que es indefinido, ¿no? claro, O sea, complicado. es complejo porque es como que todos los futuros posibles están, ¿sí? Es como echarle, digamos, si tienes si tienes un dado y está bien el dado, cualquiera de las caras puede salir, ¿sí? Pero si una de las caras está un poco cargada, es más probable que salga esa cara, aunque no siempre sale esa cara. ¿Se comprende? Sí, Entonces es algo así. Entonces depende de qué condiciones generamos para que ese futuro que queremos se vaya concretando. Y las cartas permiten ver un futuro posibilitario, o sea, dentro de las diferentes posibilidades que están presentes, ¿no? Entonces yo lo veo por ahí, porque me llama mucho la atención de que si bien digamos, las cartas no predicen el futuro, en tantos talleres que he hecho y tantas cosas, me han pasado cosas me han, que han roto con con el tema de probabilidades, ¿no? ¿Sí? claro. Por ejemplo, en Perú, yo recuerdo en Perú, justamente en el parque, hubieron dos grupos que estaban separados y cada grupo hizo la misma pregunta. Y fue muy curioso que las cartas que salieron fueron las mismas. ¿Sí? Marce, pero ¿con quién conversaste vos? Disculpa. Con el Zimmerman. Con el Cimerman Ah, con conversamos, cuando estuvimos en Argentina, conversamos al respecto, ¿no? a ver, Cuando, porque lo que, sí, perdone, lo que usted dice es la física cuántica, que hay un montón de ajá, posibilidades
Esa es así la es, que colapsa, ¿verdad? Eso es lo que claro, claro. es muy Y difícil eso de está en comprender. relación con la conciencia, está íntimamente relacionado con la conciencia. Entonces, cada vez estoy más seguro de que no desde el punto de vista de esa mentalidad positiva de decir que todo depende de nuestra mente para que se concrete la realidad. Es cierto eso, pero depende de ciertas condiciones en la cual todos estamos involucrados, ¿sí? Entonces la situación hay que verla en conjunto, ¿no? No es un tema individual de cada una de nuestras mentes, sino es un tema también humano, porque todo está interconectado. Eso, porque yo conozco gente que dice, bueno, las cosas que te pasan es por tu culpa, porque Sí, uno decide. Entonces yo digo, venga, entonces yo estoy enferma porque es mi culpa, sí. Entonces todos los enfermos, digamos, el son, mundo. están enfermos porque es culpa de ellos, que se jodan. ¿Cómo? Claro. O digamos, el que es pobre porque quiere ser pobre. Claro, esa es una filosofía muy peligrosa, ¿no? Muy Esa Y forma sí, de jodido. ver es muy pensaba peligrosa. eso, no pensaba que era por la mente, pero decía, son pobres. Yo decía, pero ¿no ves que son pobres? Y él decía, no, son pobres porque quieren. ¿Y cómo que quieren? Sí, me decía, ¿ves esas villas miserias que tienen una antena de televisión? En lugar de ahorrarla, como hice yo, decía él, se compran una televisión. No tienen la mentalidad adecuada para salir del agujero donde están. Y yo Bueno, le decía, entonces ahí está el problema, que no tienen esa mentalidad para pero y salir. además que si uno siente que Claro, no tiene futuro y no le dan trabajo, lo menos que puede hacer es claro, comprarse una botella de vino y pasar una buena tarde. Pero mi claro. papá, que era totalmente asceta, lo veía como se lo merecen, que sigan pobres porque no ahorran ni Pero trabajan lo si no suficiente. tienen la posibilidad de ver otras cosas, o sea, ¿cómo Además, van a salir de la situación? por Digamos que es supuesto, así, digamos que todo depende de la mentalidad y que uno lo que proyecta se da, y que yo en cierta forma sí lo creo, pero sí, también estás en condición de hacerlo. Si tienes que primero, si estás con hambre, ¿cómo va a estar pensando en otras cosas? Y claro, compra su televisor porque es un modo de fugarse también en una realidad que la viven, que es dura, de que es muy compensar dura. la miseria y el horror en el que viven. Claro, claro. claro, pues Entonces, Así sí, como uno claro, va y se compra un helado y se llena la panza y alivia una tensión. así claro, mismo, claro, claro, Es claro, lo mismo. exactamente. O el otro que pasa el día borracho, claro, porque es la única forma que tiene para poder, es lo que está a su alcance, ¿no? sí. Entonces, Y, y en medida que vayamos creando conciencia en la gente, ampliando esa red de conciencia, que vayamos generando nuevas formas y que vayamos también viendo que no todos estamos en la misma condición, ¿sí? no. O sea, Es no muy poco estamos. compasiva esa filosofía. Claro, Es una es muy filosofía de peligrosa, ganadores, la es muy verdad. peligrosa, es muy peligrosa, Sí. porque Marcelo, pero volviendo a permite la la pregunta, desigualdad. Sí. ajá, volviendo a la pregunta de Norita con respecto a las cartas, eh, yo creo que en todos y en todas existe eso, como una cierta expectativa de que te diga algo del futuro, ¿verdad? Pero en lo que vos hablas, Marcelo, de las diversas posibilidades y una que colapsa, digamos, habría, como decir vos, un plan mayor que en el árbol de la vida sería como, ¿verdad? No sé, el plano mayor en el método, ¿verdad? Que Claro. estamos todos, pero las vidas individuales de nosotros también sería que si nos conectamos con eso o no. Esa sería como la diferencia. Exactamente, Es- yo creo, leyendo un poco todo lo que ha dicho el negro al respecto, con relación a la humanidad, que yo también lo concibo así, que nosotros somos parte de ese plan como humanidad, pero también puede ser, o sea, podemos ese, ser nosotros quienes generemos eso nuevo, o simplemente dejemos perder esta posibilidad que tenemos porque tenemos algún nivel de conciencia, ¿sí? Y para que eso se dé, para que eso a nivel cósmico se vaya dando, se necesita de un nivel de conciencia y de elevar el nivel de conciencia en la humanidad como tal, ¿sí?
Yo creo que los cambios sociales, por ejemplo, se dan solamente cuando hay un cambio de conciencia. Si bien hay situaciones muy interesantes como lo que está pasando en México, por ejemplo, que está pasando cosas interesantes y que está generándose en la gente también otro tipo de conciencia, porque ya no es lo mismo que pasó digamos, en Ecuador, que por ahí subió alguien interesante, sí, hizo cosas interesantes, pero no hubo un cambio en la conciencia de la gente, lógicamente se vuelve la misma situación, que también puede ser un peligro dentro de México, ¿no? Porque los medios de comunicación son muy poderosos y pueden ir influyendo en la gente de manera tal que puedan revertir. Esperemos que no. Y dependerá un como poco. pasó en Argentina. En Argentina pasa lo mismo. En Claramente el Argentina, ejemplo de Argentina cuando así la es. derrocaron a Cristina Kirchner. Claro, Claramente, al día así es. siguiente de que ganaron las elecciones, tomaron la televisión pública, los medios privados. Así es. Entraron, pero filmado y todo, los dueños de los diarios, de los monopolios de la información, entraron y tomaron la televisión pública y todo el desarrollo que habían intentado hacer con respecto al tema de la comunicación. Y eso fue consecuencia de la ley de medios que les quitaba todos los derechos que habían logrado, o sea, que llevaba nuevamente el tema de los medios de comunicación a un lugar legal donde hubiera diversidad de información. O sea, frente a la ley de medios, chao, se ensañaron con Cristina Kirchner y llevaron a la gente directo al voto hacia la derecha, pero con mucha mentira, con muchísimas mentiras, Así es. que hasta llegaban al absurdo, pero estaban tan bien elaboradas, tan bien sustentadas, que la gente compraba, porque claro, era todo el día el bombardeo por los medios de comunicación. Y ahora es mucho más peligroso con la inteligencia artificial, donde se pueden hacer videos que parece que dijeran tal cosa, que parecería tan real y que es totalmente mentira. O sea, acá ya hay varios videos con inteligencia artificial que son, son Son fakes. fuertes. Ajá, La inteligencia exactamente. artificial, la inteligencia artificial para mí es un riesgo. ¿Desde dónde sale la inteligencia artificial? Porque hoy parece muy ética en sus comienzos, entonces la gente adhiere, le encanta, hay respuestas que no se pueden creer, hay una actitud muy ética, pero una vez que tomen la conciencia de la O gente sea, hacia es adentro, que el problema no es la van a inteligencia ver eso. artificial, el problema no es la inteligencia artificial, el problema es cómo No, se va pero entonces, utilizando la tecnología, ¿no? Es como, claro, claro, y entonces los que ese es el creen en la tema. inteligencia artificial, ¿de con qué intención van llevando la cosa? Hay diversas situaciones en eso, ¿no? Hay gente que, bueno, es un tema también complejo. El tema es Sí, pero no, quién maneja los medios. Ese es el tema. ¿Quién maneja los ese medios y es cómo el se manejan? problema. ¿Quién controla los Exacto. medios? ¿Sí? Ese es Sí, el y tema. hoy es el poder ¿Quién actual, no sin duda. controla los medios? Claro, ¿quiénes controlan los medios? Que son los que controlan. Eh, Sí. Este, yo puedo con inteligencia artificial firmar un video con la cara de Marcelo y hasta la voz de él, y no es él, Así no es. es él. Sí. Claro, y Es, diciendo por, cualquier cosa. por eso están aconsejando que vos digas, por ejemplo, que nosotros tengamos una clave todos. Entonces, si Marcelo me dice algo que a mí me suena medio extraño, como por favor, haceme una transacción porque estoy en una situación terrible, que diga yo, como en Matrix. ¿Y por dónde está el conejo blanco? Algo que los dos sepamos, ¿verdad? Que es cierto, una clave, porque ahí, si a mí me ponen a Marcelo y la cara de él y la voz de él, imagínate que complica, Claro, o con nuestras familias, ¿verdad? así es, así es. Sí, sí, hay que tener cuidado actualmente. Sí. Mira, entraron nuevos. Ame entró. Hola, Hola, Ame. Ame. Hola, Ame. Y entró Marcelo de Chile Ah, también, ¿no? también está Ah, Marcelo. está Marcelito, sí. Hola, Marcelo. Hola, Hola Marcel. amigos, hola, hola, ¿cómo están? Los estoy Hola. escuchando. Muy Ah, bueno, interesante. En silencio.
No dice nada el Marcelo. Sí, es que Marcelo, Que puede estar en el trabajo. puede ser, ¿eh? Yo creo que es Marcelo, qué sé yo, por ahí no es Marcelo. yo invité a Marcelo del Pino, pero no creo que sea él. Por Bueno, ahí es pues. la inteligencia artificial que está escondida. Hola a todos, también entré yo, pero me quedé callada Ay, porque estaba interesante la Carmencita. Sí, conversación. Carmencita de la Torre, sí, sí. Bueno, ¿hacemos alguna lectura? Sí, Que- claro. Déjenme ir a ver mis cartas. Esperen un segundo, voy a ver mis cartas. Sí, Yo estaba peleando con el teléfono porque no sé por qué se desconfiguró Zoom y no podía tener imagen. Así que por fin logré. A mí me costó ¿qué mucho pasa, Vic? entrar, pero ya estás aquí, Carmencita, qué bueno. Sí, estaba Hacéis en falta, el taller del curso de nivelación. sí, Ah, son preciosos, ¿eh? sí. Sí, ¿Qué están Mucha haciendo? gente está disciplina. Claro, pero ¿qué ajá. están haciendo ahora? Qatar, Ahorita estamos en catarsis. Qatar, Ah, Ujú. Les cuento que estamos compartiendo el trabajo con Carmen, estamos trabajando juntas en nivelación. qué linda, preciosa nivelación. Sí, una suerte para mí. Es una maravilla poder, claro. Yo ahora estoy en uno de los propósitos que tengo, que los estábamos hablando en el grupo de Roberto, de los miércoles, de Roberto Cuanoff, que ah, era tener propósitos explícitos, ¿no? Y uno de mis propósitos, tiene que ver con la modificación de la biografía, hacerla más, o sea, recoger las mejores partes de la biografía, ¿no? Los momentos más lindos, las cosas que te sirven y ir dejando las cosas que te han hecho daño, ¿no? Integrándolas y ya. Así que eso de nivelación está justamente tan conectado a eso, ¿no? De la vida, de ver la mecanicidad de las condiciones en que uno nació, sí. Hermoso. Sí, Les totalmente. cuento, les cuento que el año pasado hice una interpretación biográfica, Mm, y hice la biografía desde el punto de vista del sentido. Se mira que invertí la cosa, ya basta de drama, de psiquismo y de conflicto. Entonces hice una biografía, extraje los puntos, las cosas y las experiencias que le dieron sentido a mi vida y que me condujeron hasta acá. Porque descubrí que la memoria verdadera está ahí, que es la memoria que conduce mi sentido. Entonces, bueno, ahí extraje que por supuesto es cortita, Qué lindo. es una biografía cortita, este, porque es poco en relación a lo otro, pero se recupera totalmente la dirección desde ahí. genial, genial eso. Yo empecé mi biografía o sea, de atrás para adelante, claro, de ahora hacia la infancia. Pero después llegó un punto en que dije, no, Cartas T me había simplificado ya en mi biografía. Entonces fue muy fácil, fui cogiendo, dándome cuenta que todo es cíclico y cogiendo los ciclos de todo. Y mi biografía ahora es muy cortita y solamente son ciclos, ciclos en todo. Claro. Carmencita, por qué las cartas te modificaron todo? Porque a través de Cartas T me di cuenta de que hay esos ciclos. Con esto de las rotas, fue para mí muy, muy, muy fácil el resto. Entonces, hacer mi biografía, que pensé que iba a ser eterna, fue muy, muy rápida. ¿Puedo preguntarte cómo hiciste la síntesis de esos ciclos?
me puse a pensar, a ver, si tal cosa me pasó a tal edad, a tal edad, a tal edad, a tal edad, ¿cuántos años había entre un episodio y otro? Y coincidían normalmente, a veces por meses, a veces por un año, qué sé yo, pero eran muy similares. Y yo no soy muy de fechas, ese es un gran problema y el problema el primero que me enfrenté en la biografía, que yo no soy de fechas. Entonces a mí algo que pasó hace 40 años, me parece que pasó la semana pasada, pero algo de la semana pasada me parece que fue hace mucho tiempo. Entonces empecé así como a juntar episodios de cada cosa. Ya, ya sí, Y, entiendo. y fue fácil, fácil, fácil. Pero ahí sí le debo a Cartas T el haber podido hacer algo tan fácil. Ah, pero Marcelito no nos ha explicado eso. No, te doy O solo cuenta. Son las Carmencita lo entendió. interpretaciones que te deja ver la carta, Vicky. Sí, Gente, sí, les cuento algo. Carmen es neurotípica, tiene otra forma de funcionar igual que yo, entonces la cronología y el tiempo lineal no existe para nosotros. No sabemos qué pasó antes o después, se nos mezclan las fechas, las cosas, los acontecimientos. No hay una cabeza lineal, no hay una mm, forma lineal de comprender las cosas. Entonces se va por otra forma, que es lo mm, que claramente hizo Carmen. sí, Descubrió que es cíclico, descubrió que es cíclico porque que todos los acontecimientos se mezclan. Yo tengo que estar preguntando cada vez que necesito rescatar algo de la biografía, ¿esto pasó antes o después que esto otro? Es absurdo, pero en mi cabeza es así, no tengo idea. Y como mm, dice Carmen, algo que pasó hace 40 años, da la sensación de que pasó ayer o anteayer, y de algo que pasó ayer o anteayer no sabe dónde ponerlo. Es, es otra forma mental. sí, claro. Entonces llega a otras conclusiones de otra forma. Marcelo A me está preguntando que si vamos a Marcelo, ver está carta cerrado hoy. tu micrófono. Ah, les decía Ame que, está, sí, sí, me que estás preguntando. sí, Ujú. Ame está preguntando que si vamos a ver carta hoy. Este, antes de que sigamos, quería hacerles un comentario chiquitito. La última vez que estuve en Mendoza y conversamos tanto con el negro, él nos dijo que nosotros a veces la memoria nos traicionaba y podíamos inventar nuestra propia biografía. Sí. Podíamos cambiar cosas que no fueron tan así, las podíamos cambiar. Y que él lo pudo corroborar en un centro de trabajo que había dos hermanos gemelos y uno contó una cosa de la infancia y el otro le dijo, pero eso no sucedió así. Y los dos lo habían vivido en la misma casa, en el mismo hogar, con los mismos padres, con los mismos, porque eran gemelos total. Entonces eso me puso a pensar mucho a mí con la biografía. Nada más era eso, pero Ujú. Vicky, A ver, que, ay, qué bueno que comentaste esto, porque a mí el trabajo con Marcelo, con la Rosa, con el enneagrama, todo eso ha hecho que mi biografía cobre un significado diferente, porque como algunos los comentaban, a veces uno, bueno, al principio cuando escribí mi biografía, yo me hacía la víctima, pensé que a mí me habían pasado cosas y me habían hecho, pero no. Uno también tiene sus cositas y vuelves a hacer la biografía y dices, ah, encuentro que yo era así también y pasaba esto y entonces cobra un significado diferente. qué Pero bien. además, esos recuerdos del pasado no coinciden en la misma familia como uno lo recuerda con el hermano, por ejemplo. Y entonces ahí te das cuenta que no todos en un ciclo, en un núcleo tan pequeño, tenemos imagen del pasado y recuerdos del pasado diferentes. Entonces yo ya no le doy tanto peso a eso. Ahora más bien voy poniendo atención a lo que voy construyendo. Y entonces toma un significado diferente lo que haces. eso es lo Yo me importante. siento más responsable de lo que va pasando, ¿no?
Qué La bueno. construcción del propósito, como lo comentaba Nora, se vuelve algo muy significativo. Y todo esto que hacemos contribuye, yo lo veo así, para mí contribuye a que ese propósito se consolide, quede más claro conforme pasa el tiempo. Sí, Qué buen comentario ese, Vicky, gracias. así es, Gracias justamente a está totalmente demostrado que lo que recordamos de nuestra vida no es como pasó, es simplemente como lo recordamos. Sí, sí, el negro, así, ¿no? sí, 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 sí. Y justamente, pero el tema es cómo lo tenemos grabado. Entonces, y podemos modificar esa forma de ver lo que nos pasó. ¿Sí? Claro, No es que esté falseada el pasado, es, es la realidad, es nuestra realidad. Lo que recordamos no es lo que pasó, es cómo lo estructuró nuestra conciencia. Pues depende de nuestra conciencia ver cómo fue nuestro pasado, cómo es nuestro presente y cómo será nuestro futuro. Y todo depende de cómo configuremos nuestra vida para que ese futuro que creamos se dé. ¿Sí? Pues es una construcción. También en nuestro pasado es una construcción que vamos haciéndola. ¿Sí? No es tampoco falseando y tratando de decir, no, no fue así, pero para nosotros es como lo recordamos. Es importante saber que no fue así, pero tampoco podemos falsear eso que tenemos en la claro, memoria, ¿no? claro. Sí, Mirá qué bien que Ahí, encaja. ahí están las tendencias, Marcelo. Cuando hablamos justamente. de la rota, recuerdo mucho cómo hacíamos énfasis en esas tendencias. Cuando pasábamos de un momento, de una cuaterna a otro, veíamos las tendencias. Fue un trabajo muy interesante que hicimos en ese momento. Y mira qué bien Ujú. encaja con el tema anterior del futuro, ¿no? Sí, La modificación del pasado y la modificación del futuro. ¿No? Es Justamente. fascinante. A ver, Ame, ya hay una pregunta para hoy. Pregunta, yo tampoco sé, porque como me fui un rato, me parece que algo ya hicieron una pregunta, algo así. No, creo que no. No, no se ha hecho ninguna. Ah, Yo quisiera hacer un aporte con respecto a eso que hablaban recién. ¿Mm? Estamos condicionados a mirar desde el punto de vista de la psicología freudiana. Estamos condicionados por ese sistema de creencias. Entonces, vemos los conflictos desde el punto de vista de las anécdotas. El negro es súper hábil cuando nos hace hacer los rastreos de climas y tensiones, porque lo que uno graba en la conciencia no tiene que ver con lo anecdótico de la situación, sino con el clima con el que vivía lo que sea que vivía, o la tensión, o las tensiones. Entonces, en vez de estar ligado a la biografía anecdótica o histórica, uno rastrea el clima y desde el rastreo del clima y el trabajo sobre el clima o la tensión se puede desarticular esa memoria. Claro. a ver, Entonces, la psicología humanista está muy bien encarada, o sea, y nos saca de esa desde luego. situación psicoanalítica, ¿no? Donde el responsable, el culpable está afuera y no nos vemos a nosotros en situación. Así es. A ver, Ame sugiere en qué momento o ciclos de despertar o conectar con la piel de la conciencia andamos como humanidad. ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! No, qué esa la bueno. puedo contestar yo, porque ya lo dijo el negro. Estamos, en el umbral del posible despertar. En una etapa crítica donde tiene que haber una modificación total la mente, de la forma mental, basada, y toda la sociedad está convulsionada porque nuestros valores están cayendo. Y tiene que caer porque es el umbral para una futura, un salto de forma mental para encontrar otra forma de relacionarnos como seres humanos. Y lo que yo creo que los materiales dicen, es mi interpretación, es que ese salto no es evolutivo progresivo, tiene que ser un salto.
Y el negro habla de salto. Muchas veces habla hay un salto que se tiene que dar. No un pasito a pasito tipo bebé. Digamos que vamos mejorando un poquito a poquito, sino que tiene que haber un salto y yo creo que ahí estamos. Pero eso por lo que yo le tengo fe a lo que el negro escribió y me parece que es No, sí, así. de hecho, claro, es que si vamos pasito por pasito no alcanzamos, no alcanzamos frente a la situación que se está viviendo, ¿no? Se debe dar un salto. Sí, pero a mí me parece que No también, sé, no sé, fíjate ahí el enchufe. dígame, ¿Se escucha ahora? Yo sí, se escucho Sí, tan escucha, ahora la bajito. escuchamos, se Amén. escucha, se escucha, se Sí, escucha. sí, te escucho Dale, muy bajito, Ah, me Marce. escuchas A los bajito. demás por ahí los escucho bien, pero a ti te escucho bajito, Y no sé. Ahí ahí me mejora. escuchas, ya. Ahí sí, ah, qué bueno. Y bueno, y ahora puedo hablar también. Bueno, te escuché, no sé quién respondió, pero justamente escribí cuáles serían las condiciones o las tendencias, ¿no es cierto? ¿Cuál es la tendencia que tendríamos que tener para lograr ese salto? Porque una de las cosas que ayer comentábamos en un grupo con Roberto y otra gente es esto de la víctima intencional, porque de mantenernos en ese papel como humanidad desde los comienzos de los tiempos, de víctima intencional, inconsciente, porque no nos damos cuenta, pero mantenemos, ¿no? Esa situación de la lamuria, de estar así lamentando, ¿no? De las situaciones que vive la humanidad, el sufrimiento y tal. Y ese lamento es como que mucho no nos lleva a ninguna parte, porque el negro en algún momento dice que somos un pueblo psíquico, ¿verdad? Ujú. Y si somos un pueblo psíquico, podemos co-crear desde ese lugar. Y si utilizamos ese campo electromagnético psíquico para el lamento o para la construcción de imágenes que producen más sufrimiento, o que cargan las que ya existen, como las guerras, como yo que sé, hay tantas. Si le ponemos atención a eso, es como que, bueno, donde está tu atención está tu vida y estamos colocando más pilas a eso, ¿no? Entonces, tal vez entonces la pregunta se modifique, ¿no? ¿Qué hacemos para dar ese salto? ¿Cuáles serían las condiciones para dar ese salto y poder soltar esa víctima intencional que sin darnos cuenta sustentamos a través del tiempo como humanidad? Eso. Se hizo ya esa tirada, si me acuerdo, que preguntamos eso. Dos grabaciones atrás creo que está. sí, preguntamos si con esta estructura mental podíamos dar ese salto. Algo así. Mm. Vale, tal vez no estuve. Entonces, Nora, ya que estuviste, ¿por qué no sugerís un tema? No, yo nunca me atrevo a sugerir. Todos mis temas son mis temas. ¿Cuándo se me va a ir el dolor de muela? Son así mis temas, que son de lo peor. No, Sería algo más a la humanidad, ¿no? Para que nos incluya a todos. A mí Pero me a interesaría ver, saber, con lo que tú ah, dices, como me parece que podría ser, cuál es, eh, como, cuáles serían las condiciones o qué debemos hacer para poder dar el o salto. cuál es la acción válida sería, ¿no, Marce? ¿Cuáles serían las acciones válidas para poder conectar con esa piel de la conciencia y soltar definitivamente el ego y todas estas cositas, ¿no? Que nos mantienen presos a la historia esta. No sé qué piensa Oscar, Carmen. A ver. Me quedé pensando en que este, a mí me parece que todos los que estamos en este grupo estamos haciendo algo por el despertar, algo por el cambio psíquico de la humanidad. eh, Cuando yo escucho las narraciones de todos, todos estamos en un grupo y participando con gente o invitando personas para que entren a esto. Y yo pienso que ahí vamos avanzando poco a poco, porque no es tan fácil luchar contra el sistema, ¿verdad? Pues sí, Entonces, a mí se me ocurre que, pensando en lo que estaba diciendo ahorita a mí, me vino a la cabeza
¿qué más tenemos que hacer, no? ¿Qué más? De qué manera podemos contribuir más? Porque estamos luchando contra nuestro ego, estamos luchando contra esas tendencias que nos detienen, lo intercambiamos en diferentes grupos, hacemos infinidad de cosas, hacemos talleres, pero ¿qué más tenemos que hacer? Aquí en México, a mí, por ejemplo, me parece, y lo que decías tú, Marcelo, sí se está dando un cambio en la población en general de cómo se ve el futuro, de cómo ven, cómo estamos avanzando, pero no es suficiente. Hay algo extra que tenemos que hacer. Ya lo decían hace rato. Tenemos que tener una calma, tenemos que tener reversibilidad, tenemos que elevar el nivel de conciencia para no dejarnos atrapar en esto del sistema. Entonces, bueno, me quedé pensando en eso. Entonces, la pregunta adecuada no me surge y no me atrae mucho, pero respeto la propuesta que hicieron, ¿no? Pero me estoy dándole vueltas para ver qué pregunta hacer, porque me encanta cuando las cartas nos dan esas tendencias, ¿no? Claro, claro. Ame, ¿y vos no tenés configurada la pregunta? Ame. No se me escucha. Perdón, me alejé un poquito. Que si vos tenés configurada la pregunta, más o menos. La verdad que para mí esto que se acaba de decir, que hacemos mucho, que hacemos muchas cosas, tal vez el hacer es más para adentro que para afuera, ¿no? Y no digo que no lo hagamos, sí, pero ahí está siempre, hay personajes, ¿no? El juez, la víctima, la culpa, y vamos en ese camino de la reconciliación. No digo tanto de la lucha, a mí me gusta más utilizar la palabra integrar, integrar luz, integrar sombras, integrar todo esto que nos sucede como humanidad para poder evoluir. Entonces, en la integración, ahí sí, me anoto, en la integración de la divergencia. En fin, es más o menos eso. O sea, ahora no sé qué otra pregunta podría hacer, porque lo que sí observo es que se defiende profundamente hoy a la víctima. Por eso hice esa pregunta, ¿no? La víctima intencional. Porque si ustedes se ponen a pensar, es algo que es de muchísima inteligencia. El ser humano tiene mucha inteligencia, tenemos mucha inteligencia, porque mantenernos en esa construcción basados en esa víctima intencional, mantenemos el sufrimiento, lo sustentamos a través de diversas formas, y eso es estar construyendo y reconstruyendo y co-creando para mañana, para pasado, más de lo mismo, más de lo que venimos haciendo como humanidad hace tropecientos años, ¿no? Y está bien, ahí tenemos los sistemas religiosos, tenemos los sistemas políticos, todo, que nos han llenado de parches y de códigos de memorias, eso también lo entiendo. Pero la decisión es nuestra, en definitiva, ¿no? Hay una decisión que uno toma en algún momento y dice, bueno, a ver, o sea, ¿esto es mío o es del sistema? Entonces, tal vez la pregunta sería cómo soltar ese montón de condicionamientos que, que por más que estamos haciendo, por ahí nos siguen trabando como si fuesen tentáculos y nos llevan como que por ahí nos mantienen en el mismo lugar, como las gallinas cuando van ciscando, ¿no? La gallina cuando lleva una patita que va ciscando y no consigue avanzar. Entonces, más o menos eso, ¿no? Que cómo hacemos para soltar esos tentáculos que son, obviamente, son algoritmos, son códigos de memoria. Por ahí se hablaba de la inteligencia artificial y nosotros hay que ver qué es lo que somos también dentro de esa inteligencia artificial, cómo proyectamos, ¿no? Ese despertar también. Si como una estructura humana tenemos real conciencia de los tres sistemas que la constituyen, los tres sistemas básicos, ¿no? El pensamiento, sentimiento y
y la motricidad, la actitud, ¿no? Entonces, si podemos, ¿cómo nos organizamos con esos tres sistemas? Si realmente los vemos, si podemos llegar a esa mirada del astronauta más fácilmente, si no, ¿cómo lo hacemos? Para poder situarnos en ese lugar más del observador que nos ayude a trascender por lo menos esos tres sistemas y a situarnos en ese lugar de lo que realmente somos, ¿no? Que somos conciencia. Entonces tenemos esa nave para andar. Alguna cosa sí que nos colabore con ese proceso, por eso hablé del despertar, ¿no? De que nos ayude aquí. Tal vez sí lo dejó cosas para un futuro, sí, pero aquí y ahora tenemos varias dificultades. Entonces, ¿cómo podemos llegar a eso? Dale, Norita. Ya, lo que estás diciendo, Ame, y lo que dice Oscar, me sirve para aclarar una cosa. Porque si yo me pregunto, ¿qué es lo que yo quiero dar al mundo como siloísta? Y hay tres palabras que yo pongo siempre abajo de muchas cartas, ¿no? Que es paz, fuerza y alegría. Si podemos dar al medio que tenemos un poco de alegría, un poco de paz, o sea, superar el sufrimiento, digamos, la contradicción. Si podemos ayudar a eso, paz, fuerza y alegría. Puta, ¿no? Suena como cada uno hace la interpretación que quiera de la paz y fuerza y alegría como la lleva, pero si uno pudiera cada vez que uno conoce a una persona, entregar un poquito de paz, un poquito de ánimo y un poquito de, bueno, no está tan mal las cosas, un poquito de alegría. Estaríamos ya haciendo nuestro mensaje. Importantísimo el ánimo. Animus viene de alma, ¿no? Alma mía. Importantísimo tener ánimo para despertarse todos los días y hacer lo que tenemos que hacer. Eso podríamos ver también. Otra pregunta linda. Pues a mí me gustó lo que dijo Ame. ¿Qué más tenemos que hacer para afuera? Porque a lo mejor estamos trabajando mucho para adentro. Puede ser, me hizo reflexionar. No entiendo todavía el término de que nos estamos como grupo poniéndonos en el papel de víctimas. Tal vez en la próxima reunión que tenga con Roberto le pediré que me aclare eso, porque Roberto me encanta que crea ámbitos que nos hacen reflexionar. Pero a lo mejor la pregunta sería, ¿qué más tenemos que hacer hacia afuera? ¿Algo por ahí? ¿No? Eso a mí me atrajo ahorita de lo que dijo Ame. Sí, ese que más es el importante. Por ahí creo que va la pregunta. Les cuento, entre paréntesis, una experiencia que tuve la semana pasada con la inteligencia artificial. Dije, probemos hasta dónde es capaz de recopilar todo. Y le hice una pregunta sobre el libro de autoliberación. Y me contestó tal cual la inteligencia artificial. Me dijo, yo no tengo, no le había dado el autor, yo no tengo acceso al libro de Luisa Mann, pero tal cosa, y me escribió una frase, y era una frase copiada del libro, pero me aclaró que no tenía acceso, ¿no? Hablando de IA, ustedes se enteraron, bueno, ya está callado, ¿no? Esta cosa en Japón, el robo millonario que hubo en Japón con los robots, el gerente de una sucursal. Yo porque estoy en el medio de un grupo de japoneses, no me Yo vi pude. la noticia, yo vi la ¿La noticia. viste? Impresionante. Bueno, ahí tenés Lo la llegó. IA como robot, como gerente autorizó un saque en una aplicación, ¿no? de bancario millonario, y cuando llegó el Millonario. verdadero gerente, resulta que preguntó por qué sacaron toda esta plata, ¿dónde está? ¿Qué hicieron con esto? Y dice, pero ¿cómo? Si vos lo autorizaste. Y era un robot de IA. Así que es muy interesante las cosas que se pueden hacer a nivel constructivo y destructivo, ¿no?
Eso va a depender de las tendencias de la humanidad. Así que muy interesante todo lo que pasó. Acerca de la IA, un compañero, David Sámano, publicó en Ah, el David. chat un, publicó un texto, una reflexión de Chomsky. Y para no hacer el Ah, cuento largo, decía, no debemos llamarle IA o inteligencia artificial, deberíamos llamarle un plagio, porque la inteligencia artificial recopila lo que dicen muchos autores, ¿no? No es algo que nazca de un ser humano, sino es una inteligencia artificial que copia todo, ¿no? Y me gustó, porque, bueno, efectivamente, cuando vemos un robot y que está programado, pues el robot sale de acuerdo a quien lo programó, ¿verdad? No crea algo nuevo, al parecer, hasta ahorita. Entonces, bueno, sí valdría la pena reflexionar mucho acerca de la IA. Esta mañana estaba escuchando un video que se grabó en 2020 de Roberto cuando presentó el León Alado, y justamente hablaba de esta cosa de la piel de la conciencia, ¿no? Esta cosa de estar conectados, al conectarse con la conciencia, nos conectamos con toda la humanidad. Entonces yo creo que la IA llega antes, porque es mecánico, no tiene climas para ir descartando, ¿no? Entonces hay una conexión ahí, es como vos decís, Oscar, Ajá, sí. tal cual. Hay un resumen, una integración de varios autores, de varias cosas, y da como resultado una respuesta que a veces nos suena bastante perfecta, ¿no? Y que bueno, por eso, esa es la aceleración. La necesidad de la aceleración de estos tiempos es porque mismo, como humanos, vamos llegando a lugares en la ciencia y en la pesquisa que no todos como humanidad podemos tener acceso. Vemos los frutos, agradables o desagradables, pero no tenemos un acceso claro. Entonces, pero sí tenemos la posibilidad como seres de conectar. Y por ahí viene esa aceleración, ¿no? De menos, a través de las relaciones, de la inteligencia relacional, ¿no? No la inteligencia emocional, es decir, la inteligencia relacional que uno va desenvolviendo en estos ámbitos y en otros similares, donde algo se activa dentro de nosotros, donde algo se va descalcificando al mismo tiempo y se va activando por otro lado. Entonces, esa llegada más cerquita de la conciencia, de la conexión, de saber que la conciencia siempre está, como la escuela, ¿no? Cuando decía el negro en los años 60, la escuela siempre está, si te conectás, te conectás, y si no te conectás, no te conectás. Entonces la conciencia siempre está, el asunto es qué estamos haciendo para conectarnos, ¿no? Y cuál es el camino, y al mismo tiempo el propio Silo lo deja, ¿no? El silo, el silo del silencio, mira, silo, silencio, la mirada interna, ¿no? Afuera cambia, cuando yo cambio, cambia afuera. No cambia cuando hago cosas afuera para que cambie, no, cambia cuando yo cambio. Y sinceramente eso me tocó vivirlo en este final del 24 y comienzo del 25, y puedo así, con mucha alegría, y, y no sé si es asombro, pero qué bonito poder corroborar que realmente las cosas cambian cuando uno cambia. Así que bueno, vamos que estamos consiguiendo llegar cerquita, ¿no? Es como que ya tenemos el aroma de esa conciencia. Y mientras más conectemos con ella, más somos eso que somos, y más surgirán las acciones externas para ir llegando o para ir realizando lo que tengamos que realizar, ¿no? Así que eso. Miren, ¿saben qué? Le acabo de hacer una pregunta al chat GTP. ¿Qué diría Ah, Silo sobre la situación actual que está viviendo la humanidad?
Pregunté, ¿no? Y me contesta lo siguiente. Ah, interesante pregunta. Si me pongo a imaginar qué podría decir Silo, seguro que empezaría por recordarnos que las crisis no son únicamente un punto de quiebre, sino también una oportunidad para la transformación. Él siempre tuvo esa mirada esperanzadora, ¿no? Que lo que parece un caos, una desorientación global, también puede ser el terreno fértil para algo nuevo, siempre que sepamos conectar con lo mejor de nosotros mismos. Tal vez diría algo como, la humanidad está atravesando un momento crítico, pero no es el fin de nada, es un proceso. Y como todo proceso, tiene sus luces y sombras. ¿No será este el momento de detenernos y preguntarnos profundamente hacia dónde queremos ir, no solo como individuos, sino como especie? También hablaría seguro de la violencia en todas sus formas. Quizás nos preguntaría, ¿cómo estás manejando la violencia interna que surge en ti cuando miras la incertidumbre afuera? ¿Cómo podemos construir la paz interna para que algo mejor se proyecte hacia el mundo? Silo siempre invitaba a trabajar primero en uno mismo, en lo pequeño, pero con una visión amplia, porque él confiaba en la capacidad de las personas para transformarse y transformar su entorno. En definitiva, ¿no será que la situación actual nos está empujando a preguntarnos qué realmente valoramos y cómo podemos actuar coherentemente con esos valores? ¿Y tú, qué crees que la humanidad puede aprender de este momento? Qué hermoso te contestó. Interesante. Bueno, en Bien. realidad yo le programé, ¿no? Le metí toda la información para que Claro, contestara. claro. Mm. Está muy bueno. Claro. Está muy bueno, compártelo, Marcelo. Ah, bueno, muy bien. Ahí nos dejó con la pregunta, ¿no? ¿Qué? Cada uno. Bueno, yo le programé para que siempre devuelva una pregunta. Qué bien, no, está muy bien. A ver, le voy a compartir en los grupos. Mm. Vale, Vicky, después me lo compartes en este particular porque estoy sin el sin el número del chat. Sí, con todo gusto. Vale, gracias. Ya les compartí. A ver, compartir en otra. Marcelo, ¿podés releer la última pregunta que hace en esa respuesta que te dio? A ver, déjame ver. Pam, pam. ¿Y tú, qué crees que la humanidad puede aprender de este momento? Bueno, antes pregunta en definitiva, ¿no será que la Buenísimo. situación actual nos está empujando a preguntarnos qué realmente valoramos y cómo podemos actuar coherentemente con esos valores? Está bueno. Bueno, A mí me gusta, porque yo la asocio con el tema del sentido de la vida. No lo van a creer, pero yo tengo conversaciones con gente nuestra que, que, que,
que no tiene claro el sentido de su vida. Digamos, a nivel abstracto, ¿no? Me dicen, sí, la vida tiene un sentido porque sí lo dijo, ¿no? Pero entonces, cuando queremos hacer la reflexión, ¿y cuál es el sentido de mi vida? No aparece nada. No, de ahí no. Digamos, como que en la práctica no le encuentro sentido a mi vida, digamos. Si no le encuentro sentido a mi vida, yo creo que ahí valdría la pena ponerse a hacer un taller y trabajar con eso, ¿no? Pero Claro. eso, No, ¿cómo? perdón, te interrumpí, Nora, creí que habías terminado. No, no, sí, termino, ya terminé, dime. Es que yo lo relaciono un poco con eso que comentas. Realmente yo que he aprendido, ¿no? O sea, Mm. como valorando esa experiencia que digo tener de todas esas prácticas, he aprendido y he comprendido esta, pues este compromiso de humanizarme y humanizar, ¿no? Realmente lo he comprendido. A mí me deja como esa pregunta, esa reflexión, ¿no? ¿Qué tan certera puede ser mi experiencia en ese sentido, ¿no? Que tiene que ver con lo que dices, con el sentido de la vida, con el propósito, con humanizar, con humanizarme, con llevar a otros. Puta, pues se abre un chingo esto. Perdón por mi lenguaje florido. Pues Está muy lindo. para acá no es tan florido ese lenguaje. Acá en Ay, San Diego. Es que, es es que, que me Esto emocionó la mexicano. pregunta. es que el tema de pronto es raro decir, sí, yo creo que la vida tiene un sentido, la humanidad tiene un sentido, pero mi vida no. ¿Cómo es Claro. posible? Si yo creo que realmente hay un sentido, como dice la mirada interna, pero no lo creo para mí, sino que lo creo para los demás, ¿cómo podría ser eso? Y ahí yo creo que es momento de empezar a mirar para adentro, realmente hacer Claro, una... ahí es un sentimiento de incoherencia que te deja eso, Muy Sí, florido. porque no sentir, no palpar el sentido nos hace entrar en un estado de incoherencia, porque estamos en situación de vivir, ¿no? En la existencia. Entonces yo creo que por ahí a mí, cuando te escuché, me vino fortalecer el ánimo para conectar con el espíritu, ¿no? Entonces realmente siento eso, ese es el sentido que le doy desde muy chica, ¿no? A ver, o sea, hay dificultades, hay, pasan cosas, pasan, están los sistemas, están, es un quilombo, es. Entonces, o sea, ¿qué pasa acá, no? ¿Qué parte de mí tengo que fortalecer para poder eh, estar en esto con más clareza, ¿no? Con más transparencia y realmente poder ver? Entonces ahí esto de fortalecer el ánimo me parece indispensable para no caer en las regiones más oscuras. Y al fortalecerlo también tenemos como ese cultivo de la fuerza, ¿no? Que hacemos mucho esta cosa de acumulación. ¿Para qué? Para conectar con el espíritu o conciencia, ¿no? Con aquello que realmente somos. Más o menos me surge eso de lo que se pregunta acá. yo creo que a mí también, porque si me pongo a preguntar, si yo puedo responder cuál es el sentido de mi vida, entonces puedo responder inmediatamente cuál es el propósito y puedo inmediatamente responder qué es lo que debo hacer. Anita tiene la mano levantada. Sí, Ana, Ma- Sí. Dale, Anita. Si estás muteada. estás con el Tenés micrófono el micrófono cerrado, cerrado. Ana. Perdón, lo que pasa es que estoy haciendo mucho ruido porque estoy muy atareada. Bueno, no importa. Yo creo que si leemos meditativa y detenidamente la mirada interna, el negro nos da la respuesta. No me acuerdo en qué capítulo, no sé si la mirada interna o el paisaje, perdón, ahí se me mezclan los libros. Él nos dice, tú eres el sentido del mundo. Y cuando aclaras tu sentido, iluminas la tierra. Nos lo dijo desde el primer día que lo leímos, pero no podemos hacernos cargo de que somos el sentido
del mundo. Yo me pongo a ver desde una mirada global este mundo y no me queda duda de que es un regalo para que nosotros podamos hacer algo como especie, porque está todo planteada en función de la sobrevivencia, de la supervivencia de esta especie. Es un planeta que funciona en torno a una cadena alimenticia, donde cada cosa alimenta a otra cosa, y en esa cadena alimenticia, donde los minerales alimentan a los vegetales a los animales, yo creo que los animales alimentan al alma, y nosotros alimentamos a la conciencia superior. Somos el alimento de la conciencia superior. Suena medio brutal y bestial, pero si somos el sentido del mundo y si aclaramos nuestro sentido, podemos iluminar la tierra. Yo creo que ahí hay una condición que cambia porque nos posicionamos en el lugar en el que realmente estamos, no en el lugar construido desde un yo que también es construido en función de supervivencia. O sea que nuestra función es elevar el nivel de conciencia de la humanidad y de la especie para que cumplamos nuestro rol en la cadena evolutiva o alimenticia de este sistema en el que habitamos, que no tiene que ver, que no termina ni empieza acá, es parte de una cadena que es mucho más grande y que no alcanzamos a visualizar, pero que le da sentido a la existencia. Por eso me detengo ahí. Tú eres el sentido del mundo. Cada uno de nosotros somos el sentido del mundo, pero mientras nos posicionemos como individuos en ese sentido, no alimentamos la conciencia superior. Muy bien, Anita, qué lindo. Está bueno esa colocación. Me gustó, Ana. Ahora, si uno tiene, porque pasa, hay un proceso ahí, ¿no? Si percibiste esto, tomas la decisión de qué hacer y después la acción. Entonces, justamente por percibir eso, ¿no? Tú eres el sentido del mundo. Al mismo tiempo, el tú te lleva al individuo, ¿no? Y el sentido del mundo es la totalidad del mundo, ¿no? Es todo, del mundo, del universo, me imagino que también. Pero Como es, parte. claro, como parte, ¿no? El tú como parte, no como tú Creo que la individuo. Pero, conciencia concibe el mundo es todo aquello que está, que la conciencia percibe, ¿no? Ese es el ok, mundo. Entonces sí, es todo para lo que uno conectar con percibe. esa piel de la piel de la conciencia. A mí me encanta esto que dice Silo cuando habla de la piel de la conciencia, ¿no? En el león. Entonces, si percibimos que tenemos que conectar, que tenemos que integrarnos a eso e integrarlo en nosotros, o sea, qué decisión tomamos y después qué acción podemos realizar para darle sentido a esa decisión, ¿no? Yo creo que más o menos por ahí podemos ubicarnos dentro del proceso actual. Obviamente que Bueno, nos guiamos por lo que dice el negro, porque está ahí, obvio, está ahí y lo percibimos. Pero como humanos nos toca tomar una decisión, ¿no? Para salir de todos los mecanismos, de las creencias, de, yo qué sé, de todos los speech que tenemos adentro. claro, yo lo miro como especie. Como especie tenemos que tomar una decisión. Ahí Y esa está. decisión es salir de la individualidad, de creer que hay una individualidad. Y lo único que va a hacer que la conciencia evolucione es ese trabajo en equipo, ese pueblo psíquico que queremos desarrollar, que no es individual. No es que yo voy a tocar la conciencia superior y voy a estar iluminada. Claro, dame un tiempito ahí,
no sé quién está hablando, Anita, creo, ¿no? Ah, Está fantástico lo que decís. Una vez tomada esa decisión, esa acción, antes de que tú dices lo único que podemos hacer, tal vez podríamos escuchar a los otros amigos qué acción podríamos tomar una vez que tenemos esa decisión, ¿no? Y porque podemos elaborar acciones, ¿no? Para eso estamos acá, acciones, protocolos. Hay alguien sugirió de hacer no sé, me acuerdo, un tallercito también, no recuerdo quién, pero de eso se trata, que estemos acá reunidos ayudándonos los unos a los otros para poder tener una acción clara sobre esa decisión que tomamos como humanidad, como individuos y como unidos a esa humanidad también, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, saquemos una carta. ¿Qué les parece? Sacamos una carta para ver qué nos sale en Ya. relación a lo que hemos tenido. Saquemos una carta y veamos qué nos dice. ¿Parece? puedo sacar una carta. ¿Alguien quiere decir un número? Un individuo, supongo, ¿no? Sí, un individuo. Marcelo ya que la saque, que la tiene ahí delante. Ah, ya, Ah, bueno, bueno. ya la saco. Vamos a ver. Vamos a mezclarla así. Veamos qué carta nos sale. Nos El sale búho. el búho, la selección. Selección. Selección, Bueno. ¿sí? Uy, Qué bueno. O sea que el No plano escucho alto, bien. ¿Qué es la que carta salió, porfa? Selección, selección. sí, Sí, sí la digo el ven. yo, búho, la Sí la ven. selección. No veo yo. ¿Qué Sí. número es, Marcelo? Es la carta el 3. Genial. Es la carta 3. En el puedo, plano, en el plano cósmico está Saturno, ¿sí? El dios del tiempo. Y que casualmente lo tenemos este año, ¿no? Sí, sí, ahora está alineado. Ajá. En el plano cósmico, en el plano psíquico, tenemos al centro intelectual, ¿sí? Y en el plano material tenemos a la sal. La sal representa ese elemento neutro, ese elemento que no es, eh, que surge de lo femenino y lo masculino, o lo positivo y lo negativo, este, determinando el equilibrio, ¿no? Esa es la carta que nos salió. ¿Y la selección? Sabemos que para poder seleccionar necesitamos elevar nuestra conciencia. y aprender a discernir. Para mí, este punto de selección es el desafío, el discernimiento, ¿no? Ujú. Porque todos tenemos esta experiencia. Desde tanto tiempo de trabajo, todos hemos arribado al plan, en algún momento hemos caminado hacia selección y hemos estado ahí en el desafío de la polaridad, pero discernir sigue siendo complicado. Sería qué significa elevar la conciencia para cada uno de nosotros. Yo le veo como que es una elección consciente de esto de dejar el ego, de poder dejar el ego para tener una conciencia más profunda y para
de alguna manera cambiarnos internamente para cambiar nuestro entorno. Eso sin duda, si cambiamos nosotros, cambia el entorno. Eso no hay duda, porque hay una frecuencia que se equilibra, perdón. Entonces, es como que si nosotros somos campos emisores, como receptores también, emitimos esa frecuencia equilibrada, ¿no? Para mí en esto yo digo como que para mí elevar la conciencia se dio en, en esta caminada, ¿no? De la búsqueda, donde en algún momento me di cuenta que esa búsqueda iba por obtener la sensación senestésica de trascender el deseo, ¿no? De soltar el deseo. Y después, seguido a esto, siguiendo, me doy con que elevar esa conciencia en mí se daba cuando integraba la sombra y la luz de la misma manera, sin juicio ya, ¿no? Esto con las reconciliaciones, ¿no? Esta cosa de abrazo la sombra, me reconcilio y voy integrando. Entonces voy integrando la sombra y voy reconociendo e integrando la luz también. Entonces a medida que se van integrando ambas fuerzas duales, que las tenemos acá como grandes maestros en esta dimensión, se fue dando como que iba elevando esa percepción, iba teniendo más conexión con con esa conciencia que somos, ¿no? En lo más profundo. Así que para mí es más o menos eso. Integrar luz y sombras. Eso. Luz y sombra. Está bueno. Ana está con la mano levantada. Ah, creí que lo estaba bajando. No, no estoy con la mano levantada. Ahí la saco. Después lo que decía acá, a mí lo que decía acá, lo que diría Ciro, decía acá, este, sobre las luces y sombras, y como todo proceso tiene sus luces y sombras. Y eso es muy cierto, ¿no? Bueno. Yo insisto en la posibilidad de aprender a discernir. Ujú. Sí, sí, sí. Para construir una mente conjunta, no una mente individual. Porque no me parece que sea un momento de esto para ir hacia el medio, como en otras épocas. Todavía no hemos muy grabado eso de salir al medio. Me parece que esta es una etapa diferente, es una etapa psíquica, es una etapa energética, que tenemos que aprender a irradiar. No va por la palabra. No le excluye tampoco, no estoy excluyendo la palabra, pero es otra etapa y es una etapa de formación. Ya no tenemos capacidad de cambiar o de influir a través de la palabra, pero sí tenemos ese potencial fuertísimo de la comprensión, de la unidad, y si nos empezáramos a trabajar de una vez por todas como un pueblo psíquico, irradiando, yo creo que pasarían muchas cosas, pero cuesta mucho emplazarse ahí. Pero cuesta porque hay, no solamente es necesaria una decisión, y sí también una soltada
de los paisajes anteriores, ¿no? Del paisaje de formación, de un núcleo de ensueños. Hay un trabajo de reconciliación ahí atrás para poder soltar la vieja narrativa y poder entender lo que realmente somos, porque hablamos mucho de energía y conocemos del quantum y la física y todo, bla, 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 ¿no? Pero, o sea, no lo integramos, esa luz en el discernimiento, eso a mí me parece genial poder discernir que realmente somos energías y que somos aglomerados, ¿no? De esa energía única que compone todo el universo. Y, y obviamente que funcionamos por atracción de campos electromagnéticos. Nosotros construimos nuestro campo electromagnético individual, que es por una cuestión de interpenetración de campos y de atracción de lo similar, vamos a conectar con los similares y así crecer en ese magnetismo. Claro, podríamos estar ya teniendo transmisiones mentales. El verbo realmente es tosco, sin duda, pero todavía nos falta para llegar a esa... estamos cerca, no siento que nos falte un montón. Antes lo sentía más, así me da, así lo sentía mucho, o sea, como que, uff, qué lejos estamos. Y a veces en algunas reuniones, cuando escucho algunas cosas, también dije, oh, será, pero al mismo tiempo, cuando escucho personas hablando ya aquí, como lo que están hablando, como estas cosas que colocó Ana, y no sé si no es ella la que puso una meditación o Nora, no recuerdo bien, en el grupo de Michelle y que trajo una meditación a la sala virtual donde nos encontramos, que también hace parte ya desde esa construcción. La verdad que anima, ¿no? Porque es como que ya estamos sintiendo esa nueva humanidad más cerquita, ¿no? Por lo menos estamos tratando de construirla. Pero en este momento todavía es como que estamos ayudándonos y colaborando con, con estos más de nosotros mismos que por algún motivo no pueden soltar algún drama de control, ¿no? Como dice la profecía celestina, la novena revelación, creo que se llama en español, que son estos personajes, ¿no? Del juez, del narcisista, de Amén. la víctima, ¿no? Y todo eso, ¿no? Y la culpa. Entonces, por ahí todavía estamos haciendo esos trabajos, pero yo creo que ya estamos llegando, por lo menos los que estamos trabajando constantemente con esto, ¿no? Así que bueno. Amén. Amén. Si estamos en selección, lo que falta es una intención, una determinación. Se supone que está la condición dada acá, la determinación está faltando. Fíjate cómo el argumento que acabas de dar justifica bajar por la vía de la mutación. Cada argumento que sostiene la dificultad, la imposibilidad, no sé qué cosa, nos hace bajar por mutación en el árbol. Fíjate que ayer estuvimos conversando eso en un grupito del León Alado, creo que no estuviste, pero salió esto de tener compasión también, ¿no? Del ejercicio de la compasión, de tener esa paciencia, como que todo va a velocidad del más lento. Entonces es como que uno tiene también, si nos toca, como que estar más acelerados, podemos aprender esta cosa de ralentizar, ¿no? Por algo se nos da el saber esperar, el tener esa paciencia, ¿no? Bueno, para mí Algo eso se, justifica el retorno por la vía de la mutación. Para mí eso justifica. Cada argumento justifica. No se trata de no, bueno, la palabra esa, sino de intencionar. No importa cuánto. No tiene que ver con un conjunto mayor. Si tres se deciden hacerlo, el resto entra, se absorbe. Pero se eso no absorbe, ocurre. claro, sí. Eso no ocurre. ¿Por qué no ocurre? Cada vez que se habla de este tema, empiezan los argumentos para justificar el camino Y de la no ocurre mutación. porque hace falta esto que tal vez hacemos también, que es la acumulación de la fuerza. Hace Para falta que se fortalecer el elimine. ánimo, estamos siempre tratando de hacer esto, ¿no? No,
no tratamos, llegamos a un lugar y ahí nos detenemos. Y bajamos por mutación, a través de argumentos que sostienen las dificultades para no hacerlo, o sea, la individualidad. Sí, pero ahí están las Eh, creencias limitantes, no, no hay cómo, no, uno no bueno, puede yo no tengo luchar más ganas con la de creencia del justificar. otro, ¿no? Claro, no tengo más ganas de justificar y de argumentar y de asociarme a los argumentos que justifican la vía de la mutación. No tengo más Claro. ganas porque es una determinación a la que nunca se llega porque siempre hay un argumento, siempre hay una justificación por el descenso. Porque no estamos listos, porque no sé qué, porque no sé qué lo otro, y no sé cuánto, y el intento de unificar esa energía en función de un salto no se da. Se Lo estoy, frustra, ¿verdad? Es eso lo que se siente, es esa frustración. yo tengo una gran frustración en ese tema, Claro. porque el discurso está siempre presente, pero no ocurre. Sí. No ocurre porque no está la determinación del intento. Muy bien, muy bien. Bueno, Ahí Porque yo en lo ese único que te puedo intento, decir, porque en es un ese lugar que intento, conozco, porque estuve bastante tiempo en eso y no sabía qué hacer con eso, eh, uno se enriquece mucho con la tolerancia. La tolerancia porque ya llega, está cerca, y no perder la fe, porque es eso, ¿no? Creo o no creo en mi humanidad y en la humanidad de todos, y en que realmente somos una conciencia y estamos despertando. Si me demora un mes más o un año más, y bueno, es el proceso. Y no es que lo esté justificando, ni me esté justificando como parte de humanidad, pero sí es ahí donde entiendo por ahí aquellas cosas que uno aprende un poco en los monasterios del Nepal, en los monasterios del Buda, ¿no? Esta cosa cuando Siddhartha entra y dice ni bueno, ni malo, ni sí, ni no, ni alto, ni bajo, ¿no? Ese punto de equilibrio cuando uno va integrando luces y sombras, porque de alguna manera en la impaciencia y en el no aguanto más, hay una sombrita por ahí que se acerca, ¿no? Entonces puedo integrar, me puedo reconciliar con ella y al integrarla puedo ganar algo de conexión, que es lo que buscamos. bueno, Bueno, muy eso. bueno, muy me bueno. mando silencio porque cualquier cosa que digo es como que aporta al argumento del descenso. Muy bien, muy bien. Bueno, creo que estaríamos por hoy, ¿sí? Ha sido una muy grata reunión. Leímos una carta. Esto, ¿no? Les mando un abrazo grande y bueno, nos vemos la próxima semana. Voy a abrir un nuevo grupo, posiblemente en unos 15 días, y con gente, la idea es que sea gente nueva, ¿sí? Y bueno, luego para que se vayan sumando también a ese espacio, si es que deseen profundizar un poco en el tema de las cartas, a retomar, ¿no? El estudio. Bueno, les mando un abrazo y nos vemos la próxima semana. Gracias a todos. Gracias, Marcelo, por esa carta tan bonita. Muchas gracias. Muchas Gracias al gracias. ámbito. Una buena Ah, semana a todos. sí, Buena buena semana, semana. lindos. Para vos también. Muchas gracias, qué lindo verlos. Nos vemos el otro domingo. Nos vemos. Paz, fuerza y alegría. Marce, ¿puedes quedarte un momentito? Bueno, voy a traer la grabación.